Muy buenos días para todos, muy buenas noches para algunos casi, y muy buenas tardes para otros. Hoy tenemos la conferencia con nuestro hermano Enrique Rey Pintado, domingo 23 de mayo. Y la conferencia se llama Teosofía y Ciencia. La Federación Teosófica Interamericana les da la bienvenida a todos ustedes en este día. Adelante, Enrique, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a tener una conferencia con cierto grado de complejidad porque vamos a hablar un poco de ciencia, pero es importante también tocar estos temas dentro de la teosofía. Entonces, bueno, eso se va a llevar 2 sesiones como mínimo y vamos a ver, el título se llama Teosofía y Ciencia. Bueno, vamos, si les parece, hacer una pequeña invocación con sus ojos abiertos y nada más lo más relajado que puedan, por favor. Pedimos que de los corazones de las jerarquías superiores que inspiran y ayudan a la humanidad, fluya un torrente de luz que nos bendiga y purifique y ayude a comprender las profundas verdades que vamos a estudiar juntos en esta sesión. Bueno, después de nuestra invocación, vamos a arrancar, si les parece. Esto es el contenido que vamos a ver, un poco sobre pensamiento, el pensamiento científico, la teosofía, autores contemporáneos, ejemplos de investigaciones, cómo se hace, cómo llega la ciencia a las conclusiones a las que llega, los errores que a veces comete la ciencia, conocimiento interior, lo incompleto de lo arcaico y al final un ejemplo que voy a poner que es, por ejemplo, todos los estudios sobre la Atlántida. Probablemente no nos van a alcanzar ni siquiera 2 sesiones para ver esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos y las siguientes sesiones que no sean de domingo probablemente las daré para poder acabar el material en algún día entre semana un poco más adelante. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Por qué y para qué existe la ciencia? ¿Quién la inventó? ¿Qué es eso? Bueno, pues para conocer, y hay preguntas que los seres humanos nos hacemos. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué hay más allá de lo que nuestros sentidos nos indican? ¿Cómo hacer que las cosas que nos ayuden y faciliten la vida? Muchos experimentos son para eso. ¿De qué están compuestas las cosas que vemos? ¿Cómo curar las enfermedades que nos aquejan? ¿Cómo comprender al espacio? ¿Qué es el pensamiento? ¿Para qué estamos aquí y hacia dónde vamos? Los métodos que usamos para poder contestar estas preguntas son inferencias, deducciones, razonamientos, invenciones, creatividad, asociación y luego formas inteligentes de gestionar todo este conocimiento. Y al final nosotros decidimos si lo hacemos con humildad y compartimos o lo hacemos sin humildad y lo guardamos. Entonces, al final, ¿qué ofrece la ciencia? El poder tranquilizante de las explicaciones, aunque muchas veces no sean ciertas. El ser humano tiene necesidad, está en nuestra constitución, de saber qué pasa, qué hay detrás de las cosas. Somos curiosos por naturaleza y nos tranquiliza saber exactamente qué es lo que hay detrás. Cuando encontramos la causa del comportamiento o de la situación que estamos observando, nos tranquilizamos. Cuando no encontramos la causa, nos ponemos nerviosos, porque por lo general suponemos que se trata de algo que puede ser dañino para las personas o que puede ser demasiado complejo. Entonces las personas estamos siempre tratando de ver las causas de las cosas. Y la ciencia nos ofrece eso, nos ofrece el poder tranquilizante al darnos explicaciones de las causas. Lo que pasa es que luego mete la pata y no necesariamente es como la ciencia lo dice. Vamos a ver lo que dice Madame Blavatsky al respecto. Lo que dice HPV es lo siguiente, sobre el pensamiento científico, la especulación, la pseudo comprobación, y al final, si hay suficiente apertura en un científico, habrá una corrección de lo teorizado desde el ocultismo. Un ejemplo citado por HPV. Dice HPV, hablando de este tema, ¿por qué no tienen satélites Venus ni Mercurio? ¿Desde cuándo existen? ¿Y qué es lo que los formó? 3 preguntas. Los astrónomos, dice HPV, no lo saben porque, como decimos nosotros, la ciencia tiene tan solo una clave, que es la clave de la materia. Para abrir los misterios de la naturaleza solamente cuenta con una clave la ciencia.
mientras que la filosofía oculta posee 7 claves y explica lo que la ciencia no puede ver desde su única clave. Mercurio y Venus no tienen satélites, pero sí tienen padres, que son invisibles para la ciencia, precisamente como los tiene la Tierra, cosa que también es invisible a la ciencia. Ambos son mucho más antiguos que la Tierra, cosa que la ciencia no sabe. Y antes de que ésta llegue a su séptima ronda, su madre, la Luna, se habrá disuelto en aire sutil. HPV, Doctrina Secreta, tomo 1, página 203. Para que la ciencia llegue a conclusiones como estas, tiene que hacer larguísimos recorridos. En el ocultismo, estas verdades no son reveladas y ya depende de nosotros el que podamos o no integrarlas. Aquí vienen algunos vídeos que voy a usar después y no en este momento, en relación a lo que dicen algunos científicos famosos sobre lo que es la ciencia, etc. Vamos ahora a hablar un poco del pensamiento relacionado con la teosofía. Este slide es muy importante, vamos a analizarlo con mucho cuidado. Tenemos acá lo que nos dice HPV, la ciencia tiene tan solo una clave, que es la clave de la materia, para abrir los misterios de la naturaleza. Entonces aquí colocamos una pirámide. En la pirámide, mientras subimos la pirámide, como sabemos, cada vez hay menos masa y cada vez más hay espacio de visibilidad. En la base de la pirámide, pues hay más masa y poco espacio de visibilidad. Entonces, en el primer nivel, la primera clave de la interpretación científica, aquí es donde se mueve la ciencia. Entonces, la ciencia trabaja a base de certezas y de especulación. ¿Por qué especula la ciencia? La ciencia especula sobre lo que pasa en este primer plano, pero también sobre lo que puede pasar en los planos que la ciencia no abarca desde el punto de vista material. Entonces, cuando las especulaciones que hace la ciencia sobre los aspectos superiores no son correctos y bajan, los convierte en certezas, pero son certezas que son falsas. Son certezas no corroboradas o no comprobadas. Cuando la ciencia sigue madurando a través de sus métodos y consigue en un momento dado la comprobación o no comprobación de las cosas que había postulado, entonces esta certeza, la flecha roja cambia a flecha negra, porque entonces se ha comprobado lo que antes fue una especulación. En esta parte de la especulación, las 3 herramientas que tenemos los seres humanos para adquirir conocimiento son la ciencia, la religión y la filosofía. Y hacia arriba tenemos las revelaciones permitidas, y ahí la que nos da toda esta información es la teosofía. Entonces tenemos desde el modelo platónico, lo que sería ¿se acuerdan ustedes de Icacia, episteme, etcétera? Él nos está hablando de los niveles de conocimiento, y tenemos los niveles que corresponden a la ignorancia, los que corresponden a la certeza, luego a la especulación, y finalmente el episteme, ya lo que sería el conocimiento completo, que es el conocimiento que se le da a las personas cuando adquieren la posibilidad de beber de esta fuente que es la teosofía. Y aquí está la segunda parte de lo que ya nos decía HPV. La filosofía oculta posee 7 claves y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave. Todo empieza con la duda, como estamos viendo acá, y entonces se hace una especulación sobre las posibles causas, y para eso utilizamos o cuestiones científicas, o cuestiones filosóficas, o cuestiones religiosas, o todas en conjunto. La ciencia es un método científico, comprobación. Lo que utiliza este método es comprobación y generalización. Lo vamos a ver más adelante con calma. La filosofía se dice que tiene 5 grandes métodos. El primero, que normalmente los libros hablan de él, es la mayéutica, que no vamos a hablar, es el método socrático. Pero las filosofías más contemporáneas son el método cartesiano, el fenomenológico, el hermenéutico y el dialéctico. Y la religión, su método, bueno, es servir de soporte moral o ético o emocional a la conducta humana, proponiendo un vínculo con lo sagrado. Esto es básicamente lo que tenemos nosotros cuando estamos en la parte de abajo, para tratar de enterarnos un poco más a través de nuestras dudas de lo que pasa allá arriba. Entonces, hay diferentes grados de creencias o de certezas asociados a este conocimiento. Este es un cuadro muy simple, pero en realidad nos va a servir de guía para todo lo que vamos a ver más adelante. Bueno, pasamos a lo que sigue. Y aquí viene, bueno, van a ver algunas un poco densas. Yo, como saben, soy médico psiquiatra, tengo licenciatura, maestría y doctorado en psicología y he estudiado miles de cosas de manera muy dispersa. Fui investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores de México, tengo muchas publicaciones científicas, o sea, sé lo que es la ciencia, voy a tratar de explicárselas en el contexto de también pretendo saber lo que es como estudiante la teosofía. Me inclino y admiro mucho todas las obras teosóficas de primera generación, que son todas las que
ha publicado HPV, y estoy tratando de hacer una concatenación entre lo que la ciencia descubre y lo que HPV nos ha compartido generosamente para que nosotros podamos contemplar lo que los seres superiores a nosotros contemplan. Sin embargo, vamos a bucear un poco en lo que hacemos los seres humanos cuando estamos en las porciones en donde tratamos de saber las cosas que sabemos a través de los métodos más humanos, es decir, los métodos del primer nivel. Vamos a empezar con el método cartesiano. Como todos sabemos, lo crea Descartes, y él le llama, después de mucha especulación que hace él solo, le llama geometría analítica. Esta es una síntesis muy grande de esta obra, porque la obra es muy extensa, pero lo que dice a grosso modo Descartes es que él quiere un método para ir resolviendo todos los problemas de la vida, para que estos no sean más especulativos o inexactos. Y entonces trata de resolver la realidad y dice que la clave para poder medirla y resolverla es los planteamientos matemáticos, tanto la parte filosófica de la propia matemática como la matemática ya pura. Entonces, lo que tiene que hacer este método es extrapolar las matemáticas y el álgebra a todos los problemas que existen en la realidad. El método, entonces, lo que se divide en varios puntos. El primero son las evidencias. Y esto dice no comprender en mis juicios nada más de lo que se presentase tan claramente y distintamente a mi espíritu. Es importante mencionar que a Descartes siempre se le ha vendido como un personaje poco espiritual, pero en realidad tiene libros de espiritualidad muy interesantes. Uno de ellos es el Prácticas para la Dirección del Espíritu, que es una obra extraordinaria, y que en uno de los libros que yo he publicado puse todo un capítulo de este tema. El libro es verdaderamente brillante, y aquí volvemos a ver cómo él habla de los espíritus desarrollados, los espíritus serviciales o los espíritus vulgares, que son los más ignorantes. Entonces, lo que está diciendo acá es que todo lo que se le presente al espíritu individual, de una y otra manera, entonces tiene que tratar de comprenderlos, el que está investigando a través del método cartesiano. Que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda, es decir, estamos viendo solamente las cosas que no parezcan como dudosas. Después sigue el análisis, que es la división en múltiples partes. Tomamos la totalidad, se fragmenta en todas las partes, tantas como sea necesario. Luego la síntesis, en donde advertimos las relaciones que hay entre cada una de las partes y lo hacemos de manera ascendente. Y finalmente la comprobación de lo que hemos encontrado cuando hemos partido las partes, por así decirlo. En la partición de las partes, valga la redundancia, nosotros encontramos ciertas asociaciones entre los elementos. Y estas asociaciones normalmente nos llevan a nuevos descubrimientos. Por eso mucha de la ciencia es cartesiana. Y pasa incluso en la parte lingüística. Por ejemplo, en la contracción de fog, que es niebla, y smog, que es esta nube que nosotros... el smog es una contracción de fog y smog, que sería el humo. Y esa contracción viene de esto, precisamente de las partes que una vez separadas se conjuntan, y así obtenemos un nuevo neologismo. Es un ejemplo muy simple, pero en realidad mucho de lo que hace la ciencia es esto. Es fragmentar todas las partes. Por ejemplo, la ciencia médica relacionada con la farmacología, pues se selecciona las partes y luego se trata de hacer alguna manipulación química para poder llegar a otro producto, y luego averiguamos cuál es el efecto que el producto tiene en los seres humanos. Luego, el método fenomenológico es una investigación y descripción de los objetos o fenómenos tal como se experimentan conscientemente. O sea, lo más libre posible de todo tipo de teoría. Es simplemente ponerlo ahí y mirarlo libre de prejuicios. Se le ve al objeto, a la experiencia, y una de las obras más importantes es la Fenomenología del Espíritu, de Hegel, en la que intentaba rastrear el desarrollo de la mente humana desde el mero sentido a la experiencia hasta el conocimiento absoluto. Este método filosófico entonces se basa en los contextos visibles, es decir, en la realidad rastreable, porque cada acto de la realidad del ser humano es un acto fenomenológico. Es muy extenso esto, pero él lo divide en noesis y noema. Noesis es el acto psíquico en sí, y noema es el contenido del acto, es decir, en la parte noética, lo que hacemos nosotros es describir específicamente lo que estamos viendo. A un orador con el puño cerrado, por decir, es un orador que mide por ahí de 1,80, que está levantando el puño y lo está mostrando. Esa es la parte noética. La parte noemática es la interpretación. Y en la interpretación ya todos vemos cosas diferentes. Es un orador que nos está amenazando con el puño. Es un orador que está enfatizando lo que dice con el puño cerrado.
Es un orador que dice que debemos estar unidos como los dedos de la mano. Esa es la parte entonces ya de la interpretación que hace el método fenomenológico. Y luego vienen obviamente más partes, pero bueno, no nos vamos a detener tanto en estos métodos. El método hermenéutico es un método de interpretación, nos viene muy bien en la teosofía, porque mucho de lo que tenemos que hacer muchas veces es interpretar. Específicamente el método hermenéutico como método filosófico se va a los textos y sobre todo a los sagrados o a los antiguos, en el cual se identifican los aspectos ocultos que hay en un texto. Los textos que han sido escritos con la finalidad de no revelar todo lo que el texto dice, tienen partes ocultas, tienen claves, y los hermenéuticos entonces tienen toda la tecnología y parafernalia para encontrar las claves y poder develar el contenido de los textos, como se hizo con la tabla esmeraldina y como se ha hecho con tantas otras obras que hemos encontrado de la antigüedad. El método dialéctico, que es de los más conocidos, considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Comprende 3 etapas: la tesis, que es la formulación de una idea; la antítesis, que es encontrar exactamente la antípoda de esa idea, es decir, una afirmación totalmente contraria; y la síntesis. En la síntesis tratamos de integrar el punto medio, la realidad, a través de la alimentación tanto de la de la tesis como de la antítesis. Y luego aquí está el método teosófico. Estuve rastreando mucho, pero el método teosófico nos aparece en Isis sin Velo, que sabemos que es la obra previa a la doctrina secreta. Y HPB dice, el método teosófico es el reiterado cotejo, es decir, comparación de la ciencia antigua con las especulaciones modernas. ¿Especulaciones de quiénes? Pues de la religión, de la filosofía y de la ciencia. En el entendido de que la ciencia antigua es un contenedor de sabiduría divina, mientras que la ciencia moderna es un sistema especulativo de supuestos basados en la racionalidad con aportes concatenados, es decir, es una racionalidad que se basa en la comprobación en determinados ambientes o en determinados sistemas, como vamos a ver un poco más adelante. Bueno, este ya se los había presentado alguna vez, son las aduanas de ascenso del conocimiento, y tenemos el conocimiento pragmático, que es el conocimiento material, y luego el conocimiento completo, que sería el conocimiento que implica a todas las partes internas de un ser humano. Entonces, en el conocimiento pragmático, pues tenemos un conocimiento muy bajo, que está basado en el plano físico, y todo lo que pasa en el plano físico, cómo se mueve y tal. Conforme vamos ascendiendo en esta escala, llega un momento en donde la ciencia ya no nos ofrece alternativas. Tenemos entonces que buscar nuevas alternativas porque ya estamos explorando en las partes internas de un ser humano. Y conforme seguimos subiendo, ya prácticamente ninguno de los métodos nos sirve, ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia. Vamos solos en todo lo que es el proceso que se llama el desarrollo interior. Entonces, cuando estamos en la parte especulativa, podemos usar estos 3 grandes canales de los que ya se nos habla. Conforme seguimos subiendo, nos quedamos prácticamente con la filosofía o algunas de las religiones que nos puedan dar la inspiración necesaria para llegar a estos puntos. Y aquí hay un punto de inflexión, como ustedes pueden ver en este slide, y a partir de este momento ya vamos solos. Vamos solos a través de nuestros procesos, de nuestros elementos internos para poder acercarnos hacia la parte más elevada de nosotros. Bueno, esta es la sabiduría divina. A la sabiduría divina vamos a mostrar un poco cómo se hace el análisis, en general. Teosofía, sabiduría divina. Se dice de la teosofía que es sabiduría divina. El sustrato y base de todas las religiones. Ojo, sustrato y base de todas las religiones y filosofías del mundo, enseñadas y practicadas por unos pocos elegidos desde que el hombre se convirtió en un ser pensante. Considerada desde el punto de vista práctico, la teosofía es puramente ética divina. La palabra teosofía no significa sabiduría de Dios, sino sabiduría de los dioses o sabiduría universal. Y de este lado vamos a tratar de ir como definiendo más todos los detalles que aquí nos ofrece HPB. La sabiduría dota de un mayor entendimiento y profundidad en el conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Proporciona al individuo herramientas para el discernimiento entre aquello que es bueno y aquello que no. Entonces, la sabiduría es algo que dota de un mayor entendimiento y de una mayor profundidad a cualquier ser humano que pretende tener conocimiento. ¿Y cuál es la diferencia con el conocimiento? Porque habla acerca del conocimiento. Es como la epistemología del conocimiento. Porque habla sobre las circunstancias que determinan la existencia y que le proporcionan al individuo herramientas para discernir. Eso teóricamente sería la sabiduría. Regresamos de este lado, dice sabiduría divina, es esto, sabiduría,
es el sustrato y base de todas las religiones. Es decir, todas las religiones deberían de pretender el que la persona transforme el conocimiento a la aplicación de las circunstancias para que con un mayor entendimiento y profundidad pueda llevar de una manera más brillante su vida. Entonces, el sustrato de las filosofías del mundo, enseñadas y practicadas por pocos elegidos desde que el hombre se convirtió en un ser pensante. Considerarse desde el punto de vista práctico, la teosofía es puramente ética divina. Ética, disciplina de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. La palabra teosofía no significa sabiduría de Dios, sino de los dioses. Esta sabiduría es la verdad interna, oculta y espiritual que sostiene todas las formas externas de religión con su pensamiento fundamental, que es la creencia de que el universo es en esencia espiritual. Si nos regresamos es cuando estamos aquí, en esta zona, y empezamos ya solos, a través de haber podido caminar y ascender en este tramo, pues empezamos a hacerlo solos, hasta tratar de llegar a la punta con la cantidad de encarnaciones que requiera ese esfuerzo. Bueno, entonces los dioses implican jerarquías y grupos de fraternidad divina. Bueno, que el hombre es un ser espiritual en estado de evolución y desarrollo, eso es un ser humano. Y que la humanidad puede progresar en la vía de la evolución por medio de un ejercicio físico, mental y espiritual adecuado. Esto es el desarrollo interno. Haciéndole desarrollar facultades, este desarrollo, y poderes que le harán capaz de traspasar el velo externo de lo que se llama materia y entrar en relaciones conscientes con la realidad fundamental. Otra vez, cuando empezamos a caminar ya solos en este desarrollo espiritual, se van activando funciones internas espirituales que le permiten al buscador tener entonces mucho mayor contacto con esa realidad sin necesidad de que la lea o la observe, ya la observa o la vive por sí mismo. Dice, las enseñanzas teosóficas, la voz espíritu se aplica únicamente a lo que pertenece directamente a la conciencia universal y que eso en su emanación homogénea y pura. Así la mente superior del hombre, o sea, su ego o manas, cuando está unida de un mundo indisoluble con el Buddhi, es un espíritu. La gran idea que sirve de fundamento a la teosofía es la fraternidad universal, y esta se halla basada en la unidad espiritual del hombre. La teosofía es a la vez una ciencia, una filosofía y una religión, y su expresión externa es la sociedad teosófica. Bueno, entonces filosofía, conjunto de reflexiones sobre la esencia de las propiedades y causas y de los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Y la religión, conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano. Este pequeño párrafo que estamos viendo es para entender o tratar de entender y tratar de explicar las partes, porque vienen muy comprimidas, de lo que aquí se dice en relación a lo que es la teosofía. En una buena síntesis de todo esto, entonces, la teosofía nos indica que hay una verdad interna que es muy poderosa, que nos acerca a la totalidad y que esto sirve a la gran idea o fundamento de la teosofía, que es la fraternidad universal y que se halla basada en la unidad espiritual del hombre. Es decir, que todos los seres humanos tenemos un espíritu que proviene de la misma fuente, estamos de alguna manera conectados con él. Aquí vienen otras un poco densas, pero bueno, el teósofo, ¿quién es? Persona que profesa teosofía. Con este nombre se han denominado muchos místicos en varios periodos de la historia. Y aquí puse un grupo de teósofos que provienen desde HPB, por supuesto los Mahatmas que están arriba, pero aquí está, por lo menos este cuadro arranca con HPB. Y aquí están pues muchos de los que ya conocemos, que ustedes conocen también. Y aquí algunos de los hombres de ciencia o de los filósofos que han pertenecido también a la sociedad teosófica. Ahora hablamos un poco de ellos. Con este nombre se han denominado muchos de los místicos en varios periodos de la historia. Los neoplatónicos de Alejandría eran teósofos. Los alquimistas y cabalistas, algunos de ellos, durante los tiempos medievales, también eran llamados teósofos. También los martinistas, los quietistas y otras clases de místicos, ya sea que obrasen de un modo independiente o ya incorporados a una fraternidad o sociedad. Todos los verdaderos amantes de la sabiduría, no del conocimiento, de la sabiduría y de la verdad divina, tenían y tienen derecho a tal denominación, nos dice HPB. Mejor que aquellos que, apropiándose dicho título, viven una vida o ejecutan acciones opuestas a los principios de la teosofía. Como dijo el hermano Kenneth Mackenzie, los teósofos de los pasados siglos, enteramente especulativos y que no fundaron escuelas, han ejercido sin cesar una silenciosa influencia sobre la filosofía. Y sin duda alguna, cuando llegue el tiempo, muchas ideas así presentadas en silencio pueden, sin embargo, dar nuevas direcciones al pensamiento humano. Por eso puse en la parte de abajo ya a científicos.
filósofos y creadores de todo tipo de conocimiento, porque el teósofo de alguna manera ayuda a que el pensamiento no quede tan extraviado de la realidad. Y pues tenemos a María Montessori, tenemos a Alva Edison, tenemos a Kandinsky, tenemos a una gran cantidad de personas que bebieron no directa sino indirectamente de esta sabiduría y con eso pudieron reconducir o por lo menos pudieron plasmar mucho mejor las obras en las que ellas se encontraron envueltos. Parte de la correspondencia que sabemos de esto, porque apareció alguna vez en The Theosophist, fue la correspondencia que Einstein tuvo con uno de sus allegados más cercanos, en donde hablaba de la doctrina secreta y le comentaba, te sorprenderás lo que dice esta mujer, o sea, hablando de HPV, acerca de tal y tal y tal y tal cosa. De ahí podemos nosotros desprender entonces que hubo una influencia también en la mente de Einstein y probablemente de muchos más en relación a los descubrimientos que hicieron posteriormente. Entonces, la mente científica de alguna manera está vinculada directa o indirectamente al conocimiento teosófico. ¿Qué hace entonces de alguna manera la teosofía o lo que fuere? Bueno, pues facilita mucho la comunicación con lo superior. Es una especie de teurgia, No estamos diciendo que sea una teurgia, pero es una especie de teurgia. Una comunicación con los ángeles y espíritus planetarios, los dioses de la luz, y medios para atraerlos a la tierra. Eso era la teurgia antigua. El conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus y la pureza de vida son los únicos medios capaces de conducir a la adquisición de los poderes necesarios para la comunicación con ellos. Para llegar a una meta tan sublime, el aspirante ha de ser absolutamente digno, puro y desinteresado. Si hay un interés en el ego personal, esto se acaba. Si no hay la pureza necesaria, esto tampoco funciona. Y si no hay una búsqueda digna, es decir, llena de mérito para llegar a ello, tampoco. Entonces tenemos aquí la comunicación con ángeles y espíritus planetarios, dioses de luz, importante, de luz. Aquí está el conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus y la pureza de vida. Es decir, lo primero que hacían los antiguos era creer fehacientemente que lo interno existe. Lo segundo era dirigir hacia ellos, entonces, una plegaria, una súplica, una oración o lo que fuese. Entonces, una vez que hacemos nosotros el contacto, porque tenemos que imaginarlo, puesto que no está en el plano físico, entonces vemos que son los únicos medios capaces de conducir la adquisición de los poderes necesarios para la comunicación con ellos. En otras palabras, para hacer el desarrollo interior, primero tenemos que tener la certeza, una certeza no del plano físico, una certeza interior de que aquello existe. En el momento en el que lo ponemos en duda, desaparece el objetivo sobre el cual vamos a dirigir el conducto. Y aquí tenemos una jerarquía de dioses. Aquí están los medios para traerlos a la tierra, que pueden ser las invocaciones y en general todo tipo de prácticas que tengan como finalidad el despertar en ellos la intención nuestra de entrar en contacto con la sabiduría que ellos tienen. Y hasta abajo tenemos el aspirante de ser absolutamente digno, puro y desinteresado. Y aquí tenemos una frase de Mahatma Gandhi. La pureza de la vida personal es la condición indispensable para la construcción de una educación sólida. Nadie puede ser buen educador si no tiene o no profesa o no vive en persona la condición de una vida pura. Bueno, aquí estamos viendo algunas cosas entonces de cómo el aspirante, el buscador, lo que tiene que hacer para contactar con sus principios interiores. Primero creer en ellos, después dirigirse hacia ellos, es decir, construir el puente. Y una vez construido el puente, es un puente peculiar, porque es un puente que arranca en una parte muy física, que somos nosotros, y al llegar al objetivo es completamente metafísico. Es decir, es un puente que de un lado es más físico y del otro lado es metafísico. Una especie de antacarana, por así decirlo, que sabemos que cuando alcanza a la mente superior es muy metafísico y cuando se desprende de la mente inferior es su padi natural de esta mente y por lo tanto es más físico. Bueno, cambios evolutivos, teosofía para trascender lo humano. Aquí tenemos la teosofía, ayuda de lo divino desde Mahaguru, literalmente el gran instructor. El ser prodigioso descendió de una de las regiones superiores al principio de la edad tercera, antes de la separación de los sexos de la tercera raza. Estas cosas las hemos estado viendo mucho con Isaac y es más fácil entenderlas después de hacer los esquemas necesarios para tratar de entender esto. Hasta el Buda Dharma Sangha. Bueno, vamos a pasar. El Buda Dharma Sangha, que se usa mucho en el budismo, el Buda, la ley y el orden. Esta fórmula es el resumen de la siguiente profesión de fe de los budistas.
que le llaman Trisarana. Yo sigo a Buda como mi guía, sigo la ley o doctrina como mi guía y sigo a la orden, que es la iglesia budista, como mi guía, y evoluciono y trasciendo las ligas de la carne orientándome a lo superior. Es más o menos lo mismo que habíamos visto, pero ya dentro de la aproximación budista. Pero vean que es prácticamente lo mismo, es el reconocimiento de estas tres áreas que se enseñan en el budismo y después no solo el reconocimiento, sino la nominación del objetivo hacia el cual estamos nosotros tratando de llegar y finalmente ya el bregar, el caminar o el conducirnos dentro de ese camino que hemos creado. Vamos ahora con los instructores internos, pues si todo está dentro, pues y como está dentro, está afuera, pues tenemos instructores afuera y adentro. El instructor interno, ¿quién es? Pues Buddhi, el alma espiritual del hombre, sexto principio. El vehículo de Atman, exotéricamente el séptimo, que es Atman. Buddhi es la facultad que está por encima de la mente razonadora y es la razón pura que ejerce la discernidora facultad de intuición, de discernimiento espiritual. Cuando estamos haciendo un discernimiento, estamos rozando la estructura de Buddhi. Cuando estamos usando la intuición en cualquiera de sus formas, también. Es el yo espiritual, el intelecto, el entendimiento, el conocimiento, la intuición y discernimiento, razón, el poder pensante por sí mismo, independiente de las impresiones venidas del exterior. La facultad de juzgar, discernir y resolver. La potencia que transforma los conceptos claros y perfectos. Las imperfecciones procedentes de los sentidos por intermedio del manas y el ahamkara, que se acuerdan que es el sentido de yoidad. El buddhi tahashi, y es cuando ya no podemos llegar a esos niveles, el buddhi radiante o término altamente místico, que se presenta en varias, que se presta a varias interpretaciones. En ocultismo, sin embargo, y con relación a los principios humanos, expresa el estado de nuestro manas dual cuando reunido durante la vida del hombre se baña de la radiación de Buddhi. El alma espiritual es el alma humana iluminada por la radiación del alma divina. La razón humana alumbrada por la luz del espíritu o la propia conciencia divina. Esto está en HPV, en la clave de la teosofía, y está también en el glosario teosófico. Bueno, la idea de todo esto es que la construcción de canales en el interior de un buscador es fundamental. Aquí no hay lugar para escépticos. La persona tiene que creer que estas cosas existen. Y la fuente de la cual bebemos para poderle dar imagen y sentido a estas directrices están en muchas de las escuelas serias, siendo una de las más importantes la teosofía. Por lo tanto, se hacen aquí invocaciones al ser interior. Y entonces en las invocaciones se establece una comunicación con los principios superiores internos de un ser humano, mana superior y buddhi. Conocer los medios para contactarlos, primero asumir que existen, ya lo vimos, después trazar el puente y descubrir que ya existe un puente, solamente lo estamos redescubriendo, tener conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus internos, comprender que solo asumir su existencia y la pureza de vida son los únicos medios capaces de conducir a la adquisición de los poderes necesarios para la comunicación con ellos. Para llegar a una meta tan sublime, el aspirante ha de ser digno, puro y desinteresado, lo mismo que habíamos visto, pero a lo mejor explicado de otra manera. Y aquí vienen algunas explicaciones que se hacen a esta declaración. El famoso Fohat, imaginar y observar, es el misterioso lazo que une el espíritu con la materia. Entonces ya existen esos lazos, ya existen, por lo menos en la teoría teosófica así se explica. El sujeto con el objeto, el puente por medio del cual las ideas existentes en el pensamiento divino a nivel macro se imprimen en la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Así pues, Fohat es la energía dinámica de la ideación cósmica, o considerado desde otro punto de vista, es el medio inteligente, la potencia directriz de toda manifestación. El pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Diyan Choans, los que son los arquetipos del mundo visible. En su calidad de amor divino, el poder eléctrico de afinidad y simpatía, Fohat es presentado alegóricamente tratando de unir al espíritu puro, el rayo inseparable de lo absoluto, con el alma, constituyendo ambos la mónada en el hombre. Y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. Esto es para todo un seminario adicional porque viene muy comprimido, pero se están diciendo varias cosas. Y la idea de ponerlo acá es que veamos que los puentes que trazamos en la parte interna, pues también existen en lo externo, en una dimensión inimaginable para un ser humano, porque en el macro de lo macro que existe, ya existen estas vinculaciones. Existen los puntos y los puntos vinculantes. En alguna de las charlas que dimos antes, se acuerdan que aparecían las estrellas y por afinidad magnética
la comunicación que podía haber entre ellas, y de esta comunicación surgen las constelaciones y el trazado de estos puentes que los clarividentes de aquella época veían generaba dibujos, daban imágenes, y estas imágenes para los terrestres les dábamos normalmente un simbolismo especial y veíamos en esas imágenes, en esa conjunción de imágenes, figuras. Y gracias a esas figuras es como nosotros podemos ver las constelaciones con figuras que no son figuras, sino son más bien son puentes entre cada uno de estos elementos. Lo mismo pasa en el interior de un ser humano en la medida en la que sepa, quiera y pueda trazar estos puentes, llevando, por supuesto, una vida lo más limpia que pueda. Es necesario purificar la mente, evitando todo pensamiento impuro, por la razón de que el pensamiento es una potencia dinámica que afecta a las relaciones moleculares del hombre físico. Aquí también podríamos hablar un buen rato de este tema. La meditación lo que hace es que fortalece las partes más etéreas y espirituales del hombre y es un excelente medio de purificación moral. Otra vez, hay que detenerse un poco en esta afirmación porque es muy importante. Otro factor importantísimo consiste en atenuar la actividad del organismo animal para hacerlo más obediente al poder de la voluntad y a la vez retardar todo lo posible el proceso vital, puesto que la intensidad de la vida está en razón inversa a su duración. Es decir, de ahí viene, y lo dice la doctrina secreta, el que muchas de estas almas desarrolladas practiquen ayunos y en general disminuciones de atención sobre el upadi de todo esto que es el cuerpo físico, para que puedan también mostrarse y desarrollarse o hacerse, haber más accesibilidad a las partes superiores de un ser humano. Este es el objetivo de los diversos procedimientos de la disciplina natural. Bueno, vamos ahora con lo que sigue, la segunda parte. Entonces ya quedó claro en esta parte que tenemos que asumir que hay una parte divina, que podemos buscar a través del conocimiento teosófico y que podemos vivir de acuerdo a lo encontrado. Esto es lo más superior. Estamos usando la teosofía y ahora lo vamos a bajar a la ciencia. Porque ¿qué hace el científico? Pues asume que hay un problema que debe resolverse. Asume que hay una posibilidad de solución. Asume que el problema, aunque no lo vea, existe. Después empieza a buscar las posibles soluciones dentro de un menú enorme que depende mucho del conocimiento que tenga o del grupo donde trabaja. Finalmente la pone en práctica y si logra descubrir la concatenación o la relación entre ambos puntos, entonces ya ha descubierto algo que en realidad la naturaleza ya sabía. Solamente que el hombre lo devela y lo comparte de manera a través de una lengua, es decir, lingüísticamente queda de alguna manera estructurado para poder ser observado por un grupo de personas que así lo decidan. Y finalmente, pues aquí queda la parte que ya la ciencia pues normalmente no entra tanto en ese tema, que es vivir de acuerdo a lo encontrado. Bueno, un ejemplo más. La fraternidad 1, el maestro en actitud y posición de compartir y de enseñar. Este de acá pues, es el gran médico histórico, Hipócrates. Hipócrates trabajaba en Epidauro, y entonces aquí él hace la invocación necesaria para recibir la ayuda, la inspiración, la intuición de la sabiduría divina y con eso descubre pues, un montón de cosas. Todo lo que ha descubierto, él lo traspasa a uno de sus seguidores, a uno de sus discípulos que está aquí abajo. Por supuesto, el discípulo no va a captar la totalidad de lo que él sabe, que también, en el caso de Hipócrates, no es la totalidad de la que los dioses que le han ayudado saben. Entonces, hay una reducción en embudo, poco a poco, pero por mucho que sea la reducción, de todos modos observamos que gran parte de esta información, de todos modos, es más de la información que normalmente comparte en un determinado género humano, independientemente de la época en la que se viva. Entonces tenemos aquí un conocimiento macro que pasa acá, aquí se convierte en un conocimiento medio, se pasa al alumno y aquí el conocimiento pues, es mucho menor que el tramo de variedad del que aprende y entra en su estructura y poco a poco él interiormente podrá tener acceso también a aquello que este hombre le ha enseñado. Entonces aquí ya hay un descubrimiento interno, haciendo sus propias invocaciones a los mismos dioses para tratar de develar los secretos de este conocimiento. El maestro verdadero tiene una red inmensa de tracks y links que le permite generar una comunidad de ideas. Si aumentamos a esto un propósito ético apropiado, se anula el ego y se da la transmisión y descubrimiento de problemas y soluciones. En la medida que le metamos mugre a esto, porque metemos el ego y lo que sea, este canal se reduce y de hecho podría incluso cerrarse. Fraternidad 2. Crear espacios donde se compartan los hallazgos de las ciencias sin motivos egoístas, sin pretensiones personales. El lenguaje es un medio. Lo importante es el contenido. ¿Nos centramos en el medio o nos centramos en el contenido? Lo importante de un mensaje lingüístico, obviamente, es el contenido.
a menos que seamos lingüistas y seamos puristas del lenguaje y lo que sea, y nos vayamos al detalle de cuáles son las reglas gramaticales o las 5 grandes reglas que tiene cualquier idioma. Pero cuando estamos hablando de que el lenguaje es un vehículo para poder entender cosas, pues lo que nos interesa es el contenido. Y ese contenido, ¿dónde se guarda? Pues en las bibliotecas como esta que está aquí. El sentido de la ciencia, ¿para qué existe la ciencia? La ciencia existe para develar conocimientos. Pero ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está eso que debe ser develado? Bueno, se develan, se escriben, se hacen libros y esta es una biblioteca de las más antiguas de América. Se llama Biblioteca Paleofoxiana porque es una copia de las grandes bibliotecas europeas. Pero es esto, básicamente, son mesas para consultar, son volúmenes, hay un lugar donde aparecen cómo están registrados los volúmenes para que el hombre de ciencia llegue ahí y busque el libro y suba por las escaleras de caracol que hay ahí, saque la obra, la pida al bibliotecario, al que administra, la consulte y luego se lleve ese conocimiento para tratar de darle más forma a su teoría. ¿Cómo aprendemos lo que aprendemos? Bueno, aquí hay otro tema importante. ¿Qué es aprender? ¿Cómo funciona la máquina que permite el aprendizaje? ¿Cómo se especializa el cerebro? ¿Qué es el mérito y el esfuerzo? La necesidad y el rigor son atributos de la lógica y de la matemática, pero ¿cómo ha de ser posible aplicarlos a la psicología si ni siquiera son aptos para aprender la realidad física? Esto es de Ernesto Sabato, en su libro Uno y el Universo. Vamos a ver otra vez. La necesidad y el rigor son atributos de la lógica y de la matemática. Pero ¿cómo ha de ser posible aplicarlos a la psicología de la vida si ni siquiera son aptos para aprender la realidad física? Es decir, estos son elementos que nos permiten un aprendizaje diferente al que nosotros requerimos para convertirlo en sabiduría. Por ejemplo, se nos está indicando que la necesidad y el rigor no nos ayudan a captar la realidad física con la mente. Este segundo valor del verbo aprehender es propio del lenguaje filosófico. Aquí tenemos entonces el esquema, aquí tenemos un ser humano que está tratando de vincular todas estas unidades o esferas que son el conocimiento disperso y que proviene pues, del mundo de las sombras, de acuerdo a la caverna de Platón, y luego tiene desde el cielo una parte inspiracional donde solamente hay su cabeza y las nubes, y entonces él está mediando entre esto y esto, la parte de abajo. Y aquí aparece alguien corriendo y observando cómo el fuego, ¿se acuerdan del segundo nivel de conciencia que tiene la caverna de Platón? El fuego es el responsable de esta imagen, cosa ignorada por la parte inferior y cosa conocida por la parte superior, y eso baja de arriba, baja hacia la estructura superior del ser humano. ¿Cómo se especializa el cerebro? Bueno, ¿cómo aprendemos lo que aprendemos? Pues porque tenemos un cerebro plástico. El cerebro tiene un montón de terminaciones, como vemos acá. Tiene una zona central, es decir, hay una centralita especial en donde todo lo que se va a pensar o conocer o discernir o lo que fuere está ubicado en una central con un montón de funciones. Hay una serie de departamentos especializados muy complejos y de ahí salen pues, nervios por todas partes, nervios aferentes y eferentes en función de si llevan información hacia allá o si traen información. Los nervios sensitivos, normalmente recibimos la información, la subimos a la centralita para que se integre, y los nervios que tienen que ver con la motricidad traen la información de aquí y hacen que movamos el cuerpo de la manera que lo movamos. Entonces, esta maravilla físico-biológica que somos los seres humanos, en realidad nos va a explicar por qué aprendemos lo que aprendemos. Bueno, pues todo esto es el sistema nervioso, es un sistema plástico, es decir, con capacidad de cambiar, plasticidad neuronal, la cual está implicada en el desarrollo también desde los bebés, es decir, el embriológico. Sin embargo, en el adulto la plasticidad también tiene un sitio importante para aprender nuevas habilidades, establecer nuevas memorias y responder a las adversidades del medio. Y aquí viene mucho del tema importante de lo que quiero comentarles. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que ver acá? Bueno, vean ustedes lo que dice. Sin embargo, la plasticidad también tiene un sitio importante para aprender habilidades, establecer nuevas memorias y responder a las adversidades del medio ambiente. Bueno. A ver, continuamos.
Entonces, el aprendizaje es el proceso por el cual los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio que los rodea. Es el modo principal de adaptación de todos los seres vivos. Por lo tanto, el aprendizaje puede considerarse como un cambio en el sistema nervioso que resulta de la experiencia y que origina cambios duraderos en la conducta de los organismos. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que tenemos nosotros la plasticidad suficiente para crear nuevas habilidades, establecer nuevas memorias y responder a adversidades. Por eso somos buscadores y por eso tenemos este sistema. A través de este sistema, y cuando lo activamos apropiadamente, vamos a aprender, es decir, vamos a adquirir nuevas habilidades, establecer nuevas memorias, etc. De hecho, el aprendizaje es el proceso por el cual los organismos modifican conducta para adaptarse a condiciones cambiantes del medio que los rodea. Es el medio principal de adaptación de los seres vivos. Por lo tanto, el aprendizaje puede considerarse como cambios del sistema nervioso que resultan de la experiencia y que originan cambios duraderos en la conducta de los organismos. El aprendizaje es el proceso por medio del cual adquirimos el conocimiento sobre el mundo, mientras que la memoria es el proceso por el que el reconocimiento es codificado, almacenado y consolidado y posteriormente recuperado. El aprendizaje y la memoria son procesos íntimamente relacionados. La sinapsis, que es la unión que existe entre las neuronas, ya lo sabemos, porque lo hemos estudiado desde la educación elemental. Entonces, el aprendizaje es el proceso por el que adquirimos conocimiento del mundo, y aquí tenemos, y la memoria son procesos, y la sinapsis constituye el sitio físico que sirve de puente para el paso de información de una neurona a otra, permitiendo que las diferentes partes del sistema interactúen funcionalmente. Habíamos hablado de los contactos entre una estrella y otra a través de enlaces. Habíamos hablado de la búsqueda que hacemos del yo superior a través de enlaces y de las estructuras internas que tenemos los seres humanos. Hemos hablado también ya de la búsqueda que hacemos de las jerarquías para que nos ayuden y nos alimenten cuando estamos en una conferencia importante. Y aquí lo estamos hablando lo mismo, pero ya a nivel celular. Entonces, nuestras células más especializadas, que son las neuronas, se comunican entre ellas, es decir, establecen enlaces. Y a través de esos enlaces es como se da la increíblemente compleja situación de lo que es el aprendizaje y lo que es el almacenaje de toda esta información. Entonces, la sinapsis constituye el sitio físico que sirve de puente para el paso de información de una neurona a otra, permitiendo que las diferentes partes del sistema interactúen funcionalmente. Las sinapsis o conexiones interneuronales se han calculado aproximadamente en trillones del cerebro, 100 trillones. Estas conexiones están agrupadas en serie y en paralelo, y en ellas se establecen las bases físicas de la velocidad y sutileza de la operación del cerebro y hacen posible las diferentes funciones de por qué pensamos. Entonces, al final, un científico, igual que nosotros, ustedes, yo y lo que fuere, todos tienen sistema nervioso, todos tienen cierto acceso al conocimiento, todos han establecido conexiones neuronales importantes, y eso les da la posibilidad, una vez que han pasado por las partes más elementales, de empezar a hacer deducciones que son más complejas y con eso aumentar la cuota de conocimientos. ¿Cómo funciona el aprendizaje en sus aspectos metafísicos? Aquí tenemos los planos metafísicos en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos a los planos físicos. Bueno, pues vamos a meternos con más detalle aquí. Este es el famoso dibujo que hicieron los alumnos de HPV en el último año que les dio clase en la Logia Blavatsky. Entonces ella puso un primer círculo que es el huevo áureo, y dentro de este círculo puso a un solo principio que es Atma y el huevo áureo. Y en el huevo áureo puso, ¿se acuerdan ustedes? A Buddhi, Manas, el Kama Manas y Prana. Y en la parte más baja del huevo áureo el Linga Sharira. Y luego como que de aquí todo brota, por así decirlo, al cuerpo. Entonces tenemos acá el dispositivo revertido, el negativo invertido, los planos metafísicos. Es decir, en los planos metafísicos como que hay un negativo de nosotros que a la hora de bajar en esta estructura se convierte en un diapositivo revertido, que es el plano físico. Esto se parece mucho a lo que hace un ribosoma. El ribosoma lo tenemos acá. El ribosoma es la zona de la célula donde se producen las proteínas, y las proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿De dónde vienen estos que ¿cómo se dice? La base de un ser humano, la estructura, la obra negra, hablando como si fuéramos una casa, es decir, toda la parte que tiene ladrillos y estructuras y todavía le faltan como los detalles finales, todo eso es de proteínas. ¿Y dónde están las fórmulas para que se hagan las proteínas? Pues en el ácido desoxirribonucleico y en el ácido ribonucleico. Entonces, de ahí viene, a través de estas cadenas de ácidos nucleicos, a la parte de arriba del ribosoma la información,
y aquí se le da a los obreros del ribosoma las secuencias para que ellos vayan formando las secuencias de la proteína que necesitamos. Es decir, aquí van poniendo la fórmula y los obreros de abajo las van ensamblando. Y se hace por tripletes, es decir, por secuencias de 3 en 3. Entonces, 3 tripletes, guanina, guanina, adenina, por decir, hablando de un triplete, equivale a un aminoácido tal, se ensambla. Y luego la que sigue es adenina, guanina, citosina, pues se ensambla otro, y así se va construyendo. Las proteínas que son primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, son globinas y globulinas, que ya son inmensas. Y todas ellas, las globulinas que pueden tener hasta 5.000 aminoácidos, 4.000, 2.000, 1.500, lo que fuera, independientemente de la proteína que se requiere para una célula, siendo las proteínas más complejas, secuencias más largas, toda la información del RNA. Y esta información es interesante porque los virus trabajan así. Los virus son partículas semivivas que tienen en su interior ácido ribonucleico. Y ese ácido ribonucleico es inyectado, por así decirlo, en la célula y se mete a la fábrica. Y como la fábrica no es una fábrica, la fábrica lo que hace normalmente es ensamblar las proteínas al RNA que le pongan. Y si el RNA viene del virus, pues la célula, sin saberlo, empieza a llenarse de virus. Esa es la parte, digamos, más ponzoñosa de lo que sabemos de los virus, que hay toda una serie de teorías, son exosomas, es decir, son ácidos nucleicos sobrantes, o sea, provienen del propio sujeto, la mayoría de ellos, no todos los virus son malos. Bueno, hay todo un tema ahí que no nos vamos a meter con tanto detalle ahí. Bueno, ideas para desarrollar en el plano físico. Tenemos el karma y las gunas, es decir, como si estuviéramos en 30S. Luego está el plano de los sólidos, la fábrica de sólidos, la energía, prana, fuerza vital. Luego la construcción del prototipo, ahí estamos en el Linga Sarira, todo esto de acá. Y después el lanzamiento del producto, aquí en esta intersección, a este plano, que es el último plano, que es el plano físico. Y después se lanza el producto a través del nacimiento y el producto físico nace, crece, se desarrolla y muere en el plano físico. Todo este plano físico, entonces, es la parte negativa de todo lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí es que hay un plan muy alto, que es la idea de desarrollar en el plano, y que está vinculado o de alguna manera está alterado o modificado por el karma y las gunas. Y después están los planos de los sólidos, es decir, cómo se va a armar el cuerpo, la energía que se requiere para que esto ocurra. Esto se va a la fábrica de sólidos, que sería casi como el 30S. De ahí se va a la construcción del prototipo, es decir, el ser humano como nosotros, pero que no somos nosotros, que sería el doble etérico, y luego viene el lanzamiento del producto, y finalmente aquí está el producto que somos nosotros. Muy grosso modo es como sucede. Vamos a verlo con más detalle. Tenemos aquí la vitalidad individualizada que se llama prana, que ¿de dónde viene? Pues de la vitalidad del sol. Y aquí tenemos el linga sarira doble etérico en la versión de negativo. Una vez que brota al plano físico, entonces este negativo se convierte en positivo, que viéndolo bien, si lo vemos de arriba hacia abajo, más bien nosotros somos el negativo del positivo que está arriba, pero como lo estamos viendo de abajo para arriba, ponemos entonces al positivo en la parte de abajo. Si lo vinculamos al dibujo que habíamos visto ahí, pues tenemos entonces que del linga sarira o doble etérico es esto, brota esto que es el cuerpo físico. Y esto está modificado por el karma y las gunas, y luego tenemos en la parte de abajo lo que ya brotó, que en este caso es el cuerpo físico, en el plano físico para vivir la vida que deba vivir a través de su encarnación. Y aquí tenemos pensamientos, dichos y hechos que van a modificar lo que haga esta persona en su encarnación, el karma y las gunas, y a su vez van a modificar lo que va a ser el siguiente prototipo que va a caer en el siguiente cuerpo físico, y aquí se establece un círculo que ya todos conocemos, que es el ciclo de karma y reencarnación. Bueno, vamos a continuar con un poco más de esto. Apap, en griego, la popis, la simbólica serpiente del mal, la barca solar y el sol son los grandes matadores de la Apap en el libro de los muertos. Es Tifón el que después de matar a Osiris encarna en Apap, con el intento de matar a Horus. Apap se llama devorador de las almas, y con razón, puesto que Apap significa el cuerpo animal, como materia dejada sin alma y abandonada a sí misma. Siendo Osiris, como todos los demás dioses solares, un símbolo del ego superior, de Cristo, y Horus, su hijo, es el manas inferior o ego personal. En más de un monumento se puede ver a Horus ayudado por multitud de dioses con cabeza de perro, armados con cruces y lanzas, matando a Apap. Bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? El sentido es que empecemos a ver cómo en la filosofía antigua y en las antiguas tradiciones se hacen alegorías para hablar de lo que ya la teosofía nos está mencionando. Entonces tenemos aquí el plano esquemático del ocultismo que comparte HPV.
Aquí tenemos lo que es un ser humano con su propia coloración, que ya veremos más adelante. En la serpiente del mal está en la porción más baja del plano físico, de acuerdo a lo que está diciendo la alegoría. Luego tenemos Kama, que es la energía que alimenta a esa serpiente para que parasite a las decisiones que va a tomar el cuerpo físico y específicamente el Manas. Después tenemos el sentido de yoidad, que complica mucho toda esta ecuación, el Manas inferior, y el Antakarana aquí con todas sus múltiples aduanas. En esta parte media del Antakarana está el pensador, que en la parte más alta sería el Osiris o el ego superior, que es este. En la parte media, pues es una visión combinada de las dos fuerzas, y en la parte de abajo es el Erus, el Horus o el ego inferior, siempre conservando una parte de lo sutil, y Osiris como ego superior siempre conservando una parte de lo inferior. No hay un esquema bidimensional donde se pueda explicar esto gráficamente, entonces tenemos que meter un círculo en el interior, como ya hicieron los del Yin y el Yang, que sabemos que cuando el Yang está en extensión máxima, siempre le queda el puntito del otro que está comprimido, pero está, porque no es destruible. Y cuando viene el momento del Yin o del Yang, según el que haya yo pronunciado, primero pues siempre se conserva el otro en formato de punto hasta que llega una parte media en donde las dos fuerzas están de alguna manera equilibradas. La memoria es un proceso cognitivo. Esta yo creo que ya me la voy a pasar porque se me está pasando mucho el tiempo y ya empiezan a ver aquí algunas cosas más técnicas. Bueno, con el almacén de la memoria se generan los mitos y leyendas. Lo que decía la anterior, para hablar de ella con un poco de detalle, es que al final todo lo que vamos aprendiendo se archiva en dos grandes archivos. Uno es el archivo reminiscente, que es el que tiene la información de todas nuestras vidas, y otro es el archivo presente, que es un archivo pequeñito en comparación al otro. En este archivo pequeñito, entonces, todas las cosas que hemos aprendido, las experiencias que hemos tenido, las gentes que hemos conocido, los problemas que hemos resuelto, todo se va metiendo en un acopio de información como si fuera una enciclopedia. Una enciclopedia donde cada tomo es el año que hemos vivido y que está compuesta de 12 capítulos, que son los meses que todos vivimos, y cada capítulo tiene 30, según el capítulo que sea, 31 días, en donde vienen los subtítulos, y en cada subtítulo hay la experiencia de cada día. Y así hasta que nuestra enciclopedia se acabe. Esto va a producir un enorme almacén de memoria. Y en ese almacén de memoria hay la información propia de la memoria presente, la información de la memoria reminiscente, que es divina, y luego una parte intermedia que son aquellos relatos o historias en donde pueden conjuntarse los dos tipos de conocimiento, que son los mitos y en menor medida las leyendas. Bueno, pues estamos en Mont Blanc, había un dragón que atacaba un reino, muertos de miedo, los habitantes decidieron entregarle cada día 2 corderos al dragón para apaciguar su hambre y que no atacase la ciudad. Pero cuando los animales empezaron a escasear, decidieron enviar a una persona escogida por sorteo y un cordero. Aquella familia que sufrió una pérdida de uno de sus miembros devorado por el dragón recibía una compensación de todo tipo de riquezas. El pueblo se cansó de que ningún miembro de la familia real fuera enviado y que por lo tanto debía ser la princesa, porque a ella le tocó, quien fuera la siguiente en ser devorada. La otra versión relata que un día fue la princesa la escogida por sorteo para acompañar al cordero. Sea como sea, en la cueva la princesa vio aparecer al caballero Jorge, quien mató al dragón clavándole su espada y la salvó. De la sangre que brotó del cuerpo sin vida del monstruo nació un hermoso rosal rojo, del cual Jorge extrajo una rosa que entregó a la princesa. Vean qué bonito mito leyenda. El rey ofreció a Jorge riquezas inimaginables, pero el caballero prefirió que se repartieran entre los habitantes del reino. Antes, además, en una iglesia construida en su nombre, se cuenta que brotaban un agua milagrosa capaz de curar enfermos. Es muy largo el mito, es de toda Europa el mito, y por eso muchas ciudades el patrono es San Jorge. En el caso de España, pues hay varios lugares en donde el patrono es San Jorge, específicamente en Cataluña, San Jordi. Entonces, el San Jordi está hablando de esta tradición. Y en esta tradición, entonces, nosotros observamos que alguien que tiene los méritos, la fuerza, la magia necesaria, evita que se siga, que el monstruo devorador, el APAP, siga de alguna manera destruyendo a la comunidad para salvarla. Vamos a hablar un poco más adelante de los mensajes ocultos de este mito. Aquí tenemos una montaña, que es una montaña que está en Sri Lanka, que antes era Ceilán. Por eso ustedes lo pueden buscar como el monte Sri Prada, que también se llama Adams Peak, así le pusieron los británicos. Es una montaña cónica
que está a 2.200 metros, que no es una gran altura, por lo menos para los estándares de México, porque de hecho aquí estamos en el altiplano en esa altura, pero que para un plano cercano al nivel del mar sí lo es. Tiene 2.243 metros de altitud, está situada en Sri Lanka, la antigua Ceilán, y es reverenciada como un sitio sagrado por hinduistas, budistas y musulmanes. Bueno, este monte se llama Impávido o Intrépido. Está situado en Ceilán, bueno, ya vimos que es Sri Lanka. Hállase en él un antiguo vihara o monasterio, en donde el célebre viajero chino, para quien encontró 5.000 sacerdotes y ascetas budistas en el año 400 de nuestra era, y una escuela llamada Abhigari Vishnagi, la escuela de la selva secreta. Esta escuela filosófica fue considerada como herética, puesto que los ascetas estudiaban las doctrinas tanto del grande como del pequeño vehículo, es decir, los sistemas Mahayana y también del Triyana, o de los 3 grados sucesivos del yoga, exactamente lo mismo que en cierta fraternidad hace hoy día más allá de los Himalayas. Esto prueba que los discípulos de Kamayana han sido y son tan antisectarios como sus humildes admiradores, los teósofos, que son en la actualidad. Esta fue la más mística escuela famosa por el número de arats que produjo los miembros de la famosa fraternidad. Esto es poco conocido, este es el lenguaje, este es cómo se llama la montaña en tamil, porque sabemos que el sur de la India, que es justo donde está la sociedad teosófica, pues es una zona tamil. Todo el plató el plató se llama Deccan. Deccan es la última parte del triángulo hindú, que es una parte muy peculiar geológicamente hablando, y en toda ella se habla tamil. Bueno, estas son las figuras que hay ahí. Vean ustedes el tamaño de las personas y el tamaño de las figuras que existen en estos templos. Entonces, y estos templos están orientados a la adoración de esta montaña, que es una montaña sagrada. Entonces, vamos en la parte de abajo, dice, cuenta la tradición que a causa de la intolerancia y fanática persecución que sufrieron, abandonaron Ceilán y pasaron más allá de los Himalayas, donde han permanecido desde entonces. Es decir, toda esta fraternidad decidió moverse desde donde estaba hasta donde está ahora. Los nuevos feligreses, que ya no son del año 400, sino son ahora más contemporáneos, tienen necesariamente que entender que su historia arranca en Ceilán, que ahora es Sri Lanka, y que esa historia que arrancó ahí tiene que ser una historia muy bien contada hasta llegar el momento de la persecución y de los grandes monumentos que son inamovibles por el enorme tamaño que tienen. Y como no son movibles, entonces se dejan en ese lugar sagrado, a pesar de que la congregación se pueda haber movido a otro lado. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿cuál es el legado de esta tradición Abhayagiri? El legado de la tradición Abhayagiri es el legado monumental de todo esto que está ahí, pues de alguna manera sí, pero el verdadero legado es toda la información que se llevan al Himalaya. Es decir, es el conocimiento y la sabiduría que va a ser transmitida a los monjes jóvenes, para que esto continúe el trayecto que requiere, el conocimiento que ellos merecen saber. Por supuesto, lo ideal es que estén tanto los vestigios arqueológicos como la sabiduría, pero si tenemos que elegir uno de los dos, es mucho más importante la sabiduría. Y ese es el legado, es un legado metafísico. Es decir, no es algo físico. Y conservar lo físico, pues tampoco garantiza nada, porque nos faltaría entonces la parte espiritual de ese legado físico, que es en general toda la sabiduría metafísica. Bueno, esta gran disyuntiva es una disyuntiva que debemos analizar, porque la vamos a encontrar en muchas informaciones. Vimos ya lo de San Jorge y vimos ya lo de este santuario. Vamos con la importancia de asociaciones y enlaces. Ya vimos, pues, la sinapsis es esto. La sinapsis es una locura de complejidad que no me voy a detener tanto a explicarla, pero vienen del axón de una neurona hacia la dendrita de otra o viceversa, y se ponen en contacto la información que va a pasar de aquí para allá, y aquí aparecen un montón de mediadores químicos que tienen formas específicas, que llegan a alterar ciertos receptores que son específicos para esto. Total, que después del lío monumental que es la sinapsis, toda la información que venía de aquí pasa a la siguiente célula para que a su vez esta pueda llevarla a donde deba llevarla. La sinapsis, entonces, es el gran secreto del enlace que existe entre las células, y ya vimos que la cantidad es inimaginable. Eso es en el cerebro físico. En el cerebro metafísico es exactamente lo mismo, solo que de manera metafísica. Y luego este señor que se nos acaba de morir, que es muy famoso, que se llama Humberto Maturana. Vamos a hablar un poco de él. Es un scholar muy reconocido, desde que estuvo en Harvard, que se hizo famoso con su famoso libro de
el árbol del conocimiento y la cantidad de conceptos nuevos que inventó. Uno de sus últimos libros es Amor y Juego. Amor y Juego se llama Fundamentos Olvidados de lo Humano. Y este señor es el que se murió, ya tenía 90 y pico, ya tenía 91, 92 años. Vean lo que dice aquí Humberto, dice, en otras palabras, los valores, las imágenes, los temores, las aspiraciones, las esperanzas o deseos que una persona vive en cualquier experiencia, ya sea despierta o en sueño, ya sea en esta una experiencia común o mística, son necesariamente los valores, imágenes y temores y aspiraciones, las esperanzas o los deseos de la cultura, más las variaciones de esto que él o ella puede haber añadido en su vida personal e individual. Esto debido a esta relación entre el operar del sistema nervioso de una persona y la cultura a la que pertenece, que afirmo que la gente de las culturas europea, matrística y patriarcal pastoril deben haber tenido experiencias místicas diferentes y que estas diferencias en las experiencias místicas tienen que haber sido diferentes debido a que cada una de ellas incorpora necesariamente el emocionar de la cultura en la que surge. En otras palabras, propongo esta reconstrucción del origen de nuestra cultura patriarcal desde el darme cuenta de que todas las experiencias humanas, experiencias místicas incluidas, ocurren como parte de la red de conversaciones que constituye la cultura en la que surgen. Por lo tanto, incorporan un emocional. Bueno, su manera de escribir es compleja, pero lo que está diciendo es que tenemos que regresar a lo básico, que la cultura surge en comunidad con la naturaleza y que la hemos modificado a la hora de vivir en las ciudades. Y entonces en las ciudades solamente nos queda el conversar, es decir, se da a través de las conversaciones que existen en estas selvas de cemento, que ya son diferentes a la matriz necesaria, que era la cultura la cultura del campo, de los árboles, de los ríos, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que reinventar nuestra cultura sin alejarnos de la fuente. Eso está diciendo aquí don Humberto, y no está muy diferente a lo que habíamos visto hace un momento en relación a qué es lo fundamental. Lo fundamental es cómo seguir haciendo una teosofía práctica a pesar de que ya no vivimos en esas junglas y selvas y ya no tenemos el acceso a lo que tuvieron nuestros antepasados. Y ahora tenemos que hacerlo en un jardín de cemento, en un jardín encementado mucho más complejo. Entonces, muchas veces tendremos que renunciar a eso o darle la vuelta y poder construir cosas diferentes para nosotros en el futuro. Aquí hay más cosas del cerebro que me voy a brincar, que es nada más para explicar cómo funcionaban los enlaces, pero yo creo que lo importante de esto es que sepamos que hay una serie de enlaces que nosotros tenemos que ir más o menos transitando para conocerlos. Aprendiendo a pensar, esta es la salud espiritual y esta es la hipocondriasis espiritual, que es la persona que cree que está enferma de un montón de cosas espirituales, pero esto en realidad es una aberración de la realidad. La salud espiritual no se enferma, la energía espiritual no es enfermable. Lo que pasa en la hipocondriasis tiene que ver básicamente con la mente inferior. El uso correcto del lenguaje es fundamental para el bien pensar, por lo tanto hay que cuidar mucho el lenguaje, los verbos, pronombres, adverbios, sustantivos, etc. Alteraciones del lenguaje, alteraciones de la comprensión. Cuando dos cosas parecen iguales, aquí parecen iguales, pero no son, se reciben como análogas, pero no lo son. Derivado de su etimología de latín, alterationis, la palabra alteración expresa la acción de alterar, o sea, de cambiar lo que se utiliza en varios contextos, ya que, como sabemos, los hechos y pensamientos no son inmutables, sino que pueden ser platicados, pueden ser contados de una manera diferente. Y ahí se altera la base, como dice Maturana, es decir, la base sobre la cual descansan, o se altera la base en la parte superior. Una alteración en las reglas sociales supone que las normas cambien para adecuarse a los progresos culturales. Es decir, la propia cultura va a presionar para que se cambie esta sabiduría. Y es lo que está diciendo Maturana. Al pasarnos a un ambiente de cemento, eso ejerce una presión para cambiar los aspectos que la propia cultura ya había creado para la convivencia normal y natural de los seres humanos. Por ejemplo, la alteración de los valores es una característica de nuestro tiempo. Se están colocando los materiales por encima de los aspectos materiales por encima de los mortales. Bueno, entonces no podemos dejar de ver esta situación. La ubicación preliminar, ¿nos concentramos en las partes o en el todo? Estos son los elementos para hacer un mole de aquí en México y este es el mole ya hecho. Pues esto es ya para comerlo y esto pues apenas está todo separado. Entonces, sí debemos separar las cosas, pero luego juntamos las cosas y aquí tenemos a todos los elementos en fraternidad. Ya están mezclados, están entremezclados y se produce algo superior. Que el que ha probado el mole pues ya sabrá de qué estamos hablando, ¿no? De una delicia culinaria.
Luego tenemos la otra acción que hace el cerebro para tratar de ayudar en la ciencia, es la anticipación. ¿Qué es la anticipación? Conocer el destino final real. ¿Qué es la corrección? Evitar que un proceso inadecuado prosiga. Y aquí pues se ha preguntado tanto en los congresos del Scientific American, dicen, ¿pero realmente estamos haciendo eso? Sabemos que vamos a la catástrofe ecológica y pues nadie hace nada. Sabemos que vamos a niveles inimaginables de contaminación y nadie hace nada. Entonces la anticipación se ha convertido en un aspecto teórico. Otra vez, como dice Maturana, ya es una situación de cemento y no es una situación del hombre que vive en el bosque y dice, a ver, que esto se está acabando. Para un citadino entender que el bosque está acabando le da igual porque no tiene contacto con el bosque. La ubicación, desde dónde y hacia dónde, para poder hacer ciencia. Bueno, cuando el hábito de pensar mal no se detiene, ¿qué pasa? La opción de Edward de Bono, pensar fuera de la caja, que él le llamó lateral thinking. Cuando ya no podemos hacer ciencia de manera natural, porque ya estamos todos, y esto ya se enfermó, entonces hay que hacer un análisis más profundo. Y este pensador, que es de los más influyentes del siglo XX, Edward de Bono, escribe un libro maravilloso que se ha escrito en un montón de idiomas, que se llama Seis sombreros para pensar, y su otro libro famosísimo es Lateral Thinking. Y de ahí salen varios nuevos neologismos, como pensar fuera de la caja, pues es de este señor. ¿Y qué es pensar fuera de la caja? Pues pensar fuera de la caja es, como ya dentro de la caja nomás no encuentro cómo resolverlo, tengo que salirme de la caja para poder observar lo que pasa ahí. Los eufemismos aplican adjetivos descafeinados y nos confunden lingüísticamente. Al hacerlo, modifican la cognición de los seguidores, que es difícil decirle a la persona, ¿vas a asesinar a tu perro? Si no, lo puse a dormir, dicen los americanos. Puse a dormir a mi perro. Puse a dormir a mi perro, me permite matarlo. Cuando me dicen que estoy asesinando a mi perro, ya me lo pienso mejor. Entonces, el uso del lenguaje, por supuesto que tiene un efecto. Esta alteración obliga a percibir y evaluar y hacer aparecer algo que no es suficientemente grave cuando en realidad es muy grave. Al final, la consecuencia, oiga usted que yo perdí el hígado por esta medicina, bueno, fue un side effect, o sea, un efecto colateral. Ah, bueno, entonces no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? ¿Sí me explico? El hecho de renominar las cosas con cosas que las hacen aparecer como más descafeinadas nos complican mucho. Y como veremos, el peor peligro que tiene nuestro acervo teosófico es que le empecemos a meter este tipo de cosas, porque vamos a alterar entonces la base de lo que realmente está ahí. Por eso tenemos que cuidarlo en caja fuerte. Entonces, Edward de Bono, aquí están los 6 sombreros para pensar, y él lo que hizo fue poner varios colores y decir que dependiendo qué sombrero nos ponemos, pues así pensamos. Y dice que el negro es la lógica negativa y generamos obstáculos, las razones para no accionar, es como el abogado del diablo. Y esta persona entonces trata de obstruir todo lo que pueda. Los hay en todas partes, en todas. Incluye la sociedad teosófica, pues también, o sea, somos una sociedad humana, pues obviamente que también vamos a tener esto. El sombrero azul, control y síntesis del proceso de pensamiento. Es el director de orquesta. Este está nacido para dirigir. Por supuesto, va a tener un gran problema que tenga muchos sombreros negros ahí porque van a ser muy difíciles de dirigir. El amarillo es especulación positiva, optimismo bien fundado, respaldo lógico. Aquí está el hombre de ciencia. El rojo, emociones y sentimientos, los presentimientos e intuiciones. A mí me huele que esto no va mal, a mí me, etcétera. Todo lo que son las emociones que brotan. El verde, la creatividad, nuevas ideas, el pensamiento lateral. Es el hombre creativo. Y luego tenemos el sombrero blanco, la neutralidad, la objetividad, los hechos y su análisis. Este hombre es un genio. Y aquí tenemos un ejemplo de los sombreros. Tenemos aquí el sombrero azul, es el control del resto de los sombreros, controla los tiempos y el orden de los mismos. ¿Por qué? Vamos a ver dónde estaba el azul. Es este, es el control, es el director de orquesta. Si este tiene liderazgo, controlará la totalidad. Si no, pues va a ser un lío porque estas personalidades solas, pues no se saben dirigir a sí mismas. El sombrero blanco para pensar de una manera objetiva y neutral posible. Aquí tenemos dos problemáticos, el rojo para expresar sentimientos sin necesidad de justificación. Este es agresivo y no necesita justificación. O puede ser cruel y no necesita justificación. Puede ser crítico y no necesita justificación. Y el sombrero negro para ser críticos de una manera negativa y pensar que algo nos saldrá bien y poner obstáculos. El amarillo ya lo vimos, el verde también. Y aquí tenemos un reto, hay que descubrir para brillar, descubrir para compartir y servir y ayudar. El científico que tiene el reto, pues vamos a ver qué sombrero se pone porque como se ponga el negro, pues él guarda, le saca todos los registros posibles y si ve que alguno medio copió su idea, pues lo va a demandar para sacar el mayor provecho posible. Ese es un hombre de ciencia peculiar. Y el otro, pues, escribió para compartir. Y así vemos con gusto que por lo menos eso no está mal en el conocimiento teosófico,
pues prácticamente todos los libros están al alcance de todo el mundo, en todos los idiomas, y se pueden bajar de internet prácticamente sin ningún problema, cosa que no ocurre en otras ciencias. La solución, pues en este caso sería más de lo mismo, y en el caso de abajo es algo útil y original. Más de lo mismo es estar dentro de la caja. Por ejemplo, ponen el ejemplo de que están dos marineros en un barquito de vela, uno jala para allá y se ladea, pues el otro jala hacia allá, y al rato los dos ya están tocando con la cabeza el agua porque es más de lo mismo. Más de lo mismo es dar la misma solución a pesar de que vemos que esa solución ya no funciona. Entonces la solución ahí es pensar fuera de la caja. Y vamos a ver entonces qué se puede hacer acá. Comunicadores profesionales que deciden, esto ya es ciencia, esto es ciencia social. Los comunicadores, bueno, él es un profesor de Oxford, muy laudeado y muy reconocido, y vive actualmente ya jubilado en el lugar donde nació, que es la isla de Malta. Entonces aquí están comunicadores profesionales que deciden qué publicar y buscan un vocero. Fíjese bien, comunicadores profesionales que deciden qué publicar y buscan un vocero. Es decir, de todo lo que pasa en el mundo hoy, todo, que son millones de cosas, estos comunicadores deciden qué nos van a poner en primera plana. Y eligen 10 o 12 cosas. Y nos las ponen, y nosotros de manera pasiva, es decir, con nuestro sombrero blanco, pues las leemos. Y empezamos en los cafés a hablar de lo que nos pusieron. ¿Ya viste cuántos se han muerto en la India? ¿Ya viste cómo está la epidemia ahí? ¿Ya lo leíste? Sí, cómo no, es una cosa, etc. ¿Sí me explico? Es muy importante que veamos que desde aquí empieza un poco raro nuestro proceso de información. Entonces buscamos a científicos y compartimos su diagnóstico con la población. Esto es decir, buscan un vocero. Medimos el impacto político y si es negativo, falseamos todo. Es decir, si el que va a poner las noticias acá es uno de sombrero negro, dice, pues mira, vamos a moverle para acá y para allá, esto puede parecer cierto, tú ponlo, exagéralo, nos va a dar más lectores, pues ponlo. Es un sombrero estratégico para ganar hacia el ego personal. Si es el rojo, buscamos culpables para que el público dirija su atención a otro lado. Vamos a ver una persona sangrando. Si no está sangrando, pues ponle más ketchup ahí para que se vea verdaderamente abrasador. Si es sombrero amarillo, buscamos personas optimistas que suelen ver el lado positivo de todo, pero nadie va a querer leerlas. Entonces nos vamos de este lado y vemos entonces lo que sería la manipulación de la realidad denotativa. Entonces, la manipulada, pues hay varios sujetos que probaron la vacuna X, tuvieron reacciones graves y fueron hospitalizados. La no manipulada, 15 sujetos de una muestra de 10,000 probaron la vacuna X y tuvieron una reacción y 4 fueron hospitalizados. Es la misma noticia, pero esta es para que se comenten todas las sobremesas de las casas de todo el mundo, y esta es una, 15 de 10,000, ¿cuántos son? Pues de un lado 10,000 y otros 15, como te toque los 15, pues como te toque la lotería, sí. Esta noticia, que es la misma, se lee diferente. Y la amarilla, muy pocos sujetos tuvieron efectos colaterales que son normales en todas las vacunas. Abajo, malditos mentirosos, a buena hora lo publican, estoy furioso. ¿Cómo es posible que esto genere tantas complicaciones? Seguramente es el gobierno el que está implicado. Aquí hay gato encerrado, aquí algo no funcionó bien. Debe estar vinculado esto incluso hasta con la coronación del Athletic. Y o sea, este negro empieza a buscar y buscar y buscar cosas que no son ciertas para meterle más leña a todo lo que está pasando aquí. El blanco, bueno, me parece que 15 sujetos entre 10,000 son muy pocas las probabilidades de tener una reacción grave. O sea, sería una verdadera tragedia que yo me sacara allí la rifa negra. Y el amarillo dice, pues no pasa nada, me lo voy a poner. Si son 15 de 10,000, me la pongo. Si son 15 de 100, pues yo creo que también, porque aún ahí llevo. Pero si son 15 de cada 20, a lo mejor no me la pongo, porque ya la probabilidad no es tan sencilla. Entonces, las complicaciones, me engañaron, estoy furioso, todo eso viene precisamente de la metodología que generó este señor. Hace años con Isaac y con otros hicimos un libro que se llama Anti-Euphemistic Reasoning on Leaders' Decision Making, Innovative Leadership Approaches for Progress Through a Well-Oriented Mindset. El libro, aquí aparezco yo nomás, pero en realidad somos 3 autores, y la idea es que en este libro invitamos a participar a este genio, que es este hombre de acá. Este es el Edward de Bono hoy, que ya es un hombre muy mayor. Esta es la persona que yo conocía para llegar a él, que se llama Sandra Dingley, y yo fui a su casa a hacerle varias entrevistas para que saliera dentro de ese libro la entrevista. Por efectos de los derechos de autor, no nos dejaron poner su nombre en la portada. De todos modos, la información viene ahí. Vamos a ver más de lo que dice ahora Madame Blavatsky antes de entrar ya de lleno a la parte de la ciencia.
Bueno, H.P. Blavatsky continúa, para el hombre, se supone que está hablando del hombre con grado razonablemente alto de desarrollo, el sacrificio no representa tampoco dolor alguno, a menos que haya desacuerdo entre la naturaleza superior de ese hombre, cuyo gozo consiste en dar, y la inferior, cuya satisfacción es recibir, guardar, despojar o quitar. En el hombre verdaderamente espiritual, perfecto, no existe ese desacuerdo, y por lo tanto no hay para él sacrificio doloroso, por arduo o duro que aparentemente sea. A partir de aquí nos anuncia la responsabilidad del desarrollo espiritual. Ser un portador de la luz del logo, un mensajero de su compasión, un obrero de su reino. He aquí lo que parece ser la única vida digna de ser vivida. ¿Para hacer qué cosas? Para acelerar la evolución humana, servir a la buena ley, aligerar una parte de la pesada carga del mundo. Esto es lo que parece ser la alegría del mismo Señor, dice en Sabiduría Antigua Aribesan, pero en la parte de arriba es de HPB. Lo importante de todo esto es que nosotros veamos si la ciencia va bien o va mal. Si la ciencia va para las cosas del ser superior o las cosas del ser inferior. Si lo que hace la ciencia es para aliviar la pesada carga que tenemos todos en la humanidad, o más bien para provocarnos virus y después comprar vacunas y entrar en todo este follón monumental que hemos generado, tenemos que ser críticos con el sentido que tiene la ciencia. De que la ciencia tiene grandes capacidades, eso es una realidad. Pero de que estas capacidades no se estén usando en el sentido de lo que la sabiduría puede dar, eso también es muy obvio. Aquí lo que podemos hacer es ser más críticos con las noticias que vemos y ser muchísimo más críticos y más activos en la crítica en relación a lo que la ciencia debería de hacer. Bueno, entonces analizando los descubrimientos que HPV hizo en su época respecto a la ciencia. Aquí vamos a usar ya la deducción y la inferencia y aquí entramos ya directamente a la parte de la ciencia. Aquí vamos a ver la analogía y las coordenadas herméticas. ¿Se acuerdan que las coordenadas herméticas era como es arriba es abajo, como es adentro es afuera? Entonces la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, a través de su satélite, el famoso cazador de planetas, el TESS, descubrió un agujero negro supermasivo y logró observar cómo este destruía o engullía o se comía a una estrella. La NASA difundió el pasado 25 de septiembre de 2019 un video en el que se puede ver la simulación de cómo el agujero negro destruye la estrella. Lo que hacen los sistemas por ordenador es que con movimientos mínimos, por ejemplo, cuando una estrella se está acercando a otra para engullirla, para comerla por gravedad, a pesar de que se mueva 3 milésimas en el telescopio, se puede hacer una simulación de cómo seguiría el procedimiento y esa simulación, porque no nos vamos a esperar 20 años luz a que suceda, y somos seres que vivimos mucho menos, entonces en esta simulación se observa cómo puede ser esto. Ahora, la pregunta es, ¿realmente así pasó? Pues no sabemos, esto es una simulación, lo que sabemos es que se movieron tres micras y que de esas 3, 5, 10 o 12 micras, el sistema lo que hizo fue simular que en el caso de seguir como se están las cosas, entonces debería suceder algo como esto. Bueno, pues la gente se impresionó y salió, de hecho, y vean ustedes, salió publicado en The Astrophysical Journal, no es cualquier cosa, es uno de los journals más importantes que hay de investigación y así se llama Electromagnetic Extraction of Energy from Black Hole Neutron Star Binaries. Bueno, aquí en este artículo, si lo quieren ustedes ver, aparece en el artículo ya los detalles de lo que la propia simulación está generando. Por supuesto, todos nos maravillamos porque es muy óptico, es muy visual. Sabemos que en realidad esto es solamente un plano, que esta estrella que está comiendo, pues en realidad viene de 3 esferas superiores y luego se convertirá en 3 esferas posteriores. Usamos el conocimiento que tenemos teosófico para ver que esto es solamente un plano. Es decir, esto está ocurriendo nada más en un espacio-momento de la realidad, que es el que la ciencia puede leer. Bueno, la ciencia y su método consiste en observar fenómenos naturales y luego postular hipótesis y la comprobación mediante la experimentación. En la observación se utilizan los sentidos físicos, es decir, son fenómenos naturales aquellos que es posible detectar con los sentidos físicos. Una vez observados, escuchados, sentidos por los sentidos, se especula la posible relación de causa y efecto con otras posibles situaciones a las que se denominan variables. Se denominan así porque varían. Creo que voy a acabar con esta para esta vez, pero sí tengo mucho material ahora que entremos a la ciencia. Entonces, se plantea una hipótesis y ahí hay que trabajar con variables. Una variable independiente es una variable que va a causar efectos en algo y una variable dependiente es una variable que va a modificarse como producto del efecto de la variable independiente. Entonces, en la variable independiente le damos un balonazo en la cabeza a un fulano y al tipo le sale un moretón
le sale una equimosis en la cabeza. La equimosis es la variable dependiente, es el efecto de la causa, y la causa es la variable independiente. Entonces, con eso se plantean las hipótesis. Es decir, hay hipótesis de una variable independiente sobre una dependiente, de varias independientes sobre una dependiente, de una dependiente sobre varias independientes, etc. Bueno, en 1852 la mejor estimación de la distancia media entre la Tierra y el Sol era de 153 millones de kilómetros. Para 1858, Le Verrier había reducido la cifra a 150 millones de kilómetros, lo que está muy cerca de la realidad, que son 149.6. Al año siguiente, armado con esa cifra mejorada, se puso una vez más a calcular las órbitas de los planetas interiores. Aquí tenemos un científico clásico, Le Verrier. Su método, ver las distancias interestelares. Las herramientas, pues muy pocas, estamos hablando de 1850. Y a través de esas herramientas empezó a hacer deducciones, inferencias y supuestos para tratar de ver con las escasas herramientas lo que podía ser la distancia real. No es el único, está Eratóstenes en la época de los griegos, que él ya sabía la circunferencia terrestre con un margen de error también muy pequeño. Es decir, la creatividad humana está por encima de las herramientas que usamos y ha existido siempre, por lo menos desde que nosotros lo conocemos. Y este es el famoso, si un triángulo rectángulo hay catetos de longitud A y B y la medida de la hipotenusa C, entonces se cumple la siguiente relación, que es la famosa fórmula para calcular el cuadrado de los catetos para considerar a la hipotenusa. Bueno, vamos a acabar esto ya nada más con esta, que en la siguiente sesión que tengamos arrancamos ya directamente con esta para ver los métodos matemáticos, los métodos estadísticos que usa la ciencia para llegar a las comprobaciones y comprobar las verdades. Entonces vamos a arrancar, si quieren, la próxima con esto, y falta mucho material, pero la idea es, yo creo que lo fundamental para hacer un repaso de lo que hemos visto hoy es está reseñado en el slide de los primeros que les puse, que es este de acá, que el ocultismo ve todo esto, la ciencia ve esto nada más, y la ciencia, para asomarse de vez en cuando a esto, tiene que usar especulaciones, y a veces le atina y a veces no. Y que hay además otras áreas que se dedican a especular, que son la ciencia, la religión y la filosofía, pero que por encima de ellas siempre está la teosofía, que tiene la revelación permitida, porque de alguna manera es la sabiduría divina, la sabiduría que tiene contacto con esa realidad. Atendiendo a la enorme curiosidad que tiene un ser humano de saberlo, entonces la teosofía nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Pues en la doctrina secreta continuamente Blavatsky nos dice, este científico va bien, iba bien, este va mal. Esto que dijo ya se fue por la tangente. Este más o menos iba por... O sea, nos empieza a ayudar a ver cómo la mayoría de las especulaciones van bien o mal o regular en función de los prejuicios de los propios autores que se dedican a este tema. Bueno, voy a dejar de compartir para que podamos pasar algunas preguntas que puedan tener ustedes y con mucho gusto trataré de responderlas. Ahí le abro los micrófonos a todos. Bueno, a ver, chicos. Te va a quedar cerrado el tuyo. Ahí está. Enrique, Emilce, un millón de gracias. Enrique, quiero felicitarte por la charla y por lo pausado que hablaste. Sí, pues si no, luego me empiezan a echar. Te doy un aplauso. Te doy 1000 gracias porque la charla está bien entendible y bueno, te digo que te felicito. Bueno, se lo debemos a 5 miligramos de diazepam que me tomé antes de la charla. No, pero va aprendiendo. Bueno, abrimos a las preguntas en este momento. A ver, preguntas, chicos. No, Enrique, brevemente, ¿podrías repetir un poquito más, aunque no pongas la diapositiva, en tus palabras, cuando mencionaste hipocondria espiritual? ¿Podrías ampliar un poquito esta concepción? Pues la hipocondriasis espiritual es una persona que se siente poseída sin estar poseída, que empieza a tener como trastornos que escuchó porque son producto de la sugestión, como la hipocondriasis física. Entonces, en la hipocondriasis física tienes un individuo altamente susceptible que escucha algo que no le compete, pero que él empieza a ver como que medio sí y te desarrolla una serie de síntomas. Lo mismo pasa con la hipocondriasis espiritual en un momento determinado. Y al final la hipocondriasis tiene mucho que ver con la sugestión.
Entonces es muy importante que en teosofía veamos que no hay nada de sugestión en el conocimiento teosófico, es real y verdadero. Y que en otras escuelas o en otras aproximaciones o algunas otras personas podrían llegar a sugestionar a nuestros hermanos que están en la... y empiezan de repente a buscar marcianos, ya ¿sí me explico? Y entran en un estatus de sugestión pues, que hay que vigilar, con todo respeto. A eso se refiere. Esto es muy largo, porque hay como diferentes formas de hipocondriasis, hay diferentes fuentes de sugestión, hay diferente sensibilización de la gente para ser sugestionada, porque al final ya tenía como una tendencia a creer en cosas que de alguna manera están alteradas en relación a la posibilidad de que puedan ser, y están mal orientadas porque la ciencia pues, se ha ocupado de eso, y se ha ocupado de eso por razones obvias, ¿no? El científico se empieza a ser un ser muy complejo, muy alejado de la realidad y se hace muy dogmático con lo suyo. Entonces ya no sales de ahí y nos produce una realidad y cuando tienes acceso a ella sin tener suficientes conocimientos, empiezas a especular, la deformas y empiezas a enfermar de alguna manera. A eso se refiere. Era solamente un slide porque no quise dedicarme mucho tiempo a eso. Sí, muchas gracias. Pero la Gracias. ciencia está involucrada con eso. Enrique, una consulta. Quiero saber cuál Levantó sería la la mano. relación entre conocimiento y sabiduría. ¿Tiene alguna relación? ¿O Sí, un claro. sabio es que pueda adquirir conocimiento durante su vida y al final de cuentas se llegaría a ser un sabio? Pues la sabiduría es madurez del alma. El conocimiento es el almacén que tenemos en el cerebro para ver todas las partes del elefante, ese es el que conoce, y el sabio es el que sabe que esas partes las integra, sabe que es un elefante, sabe para qué sirve, cómo se le respeta, cómo se le cuida, de otra manera te quedas con las puras partes. Por eso decía Steven Holler cuando le preguntaron lo mismo, ponía el ejemplo, dice, bueno, los que no pueden ver a Dios, porque están viendo las partes, se conforman con creer en Él, porque tienen que escuchar a los otros que ya pueden verlo, porque han podido integrar todas las partes. Entonces, normalmente la sabiduría está asociada al uso del sentido común para que la gente pueda vivir una vida útil. ¿Y qué es una vida útil? Pues trabajar para una mejor reencarnación, rechazar los retos que tenemos y que van dirigidos a nuestras debilidades con las cuales podríamos hacer karma y vivir lo más saludablemente posible hasta que se apague nuestra velita como se apaga día a día la luz por el poniente y podamos entonces concluir y jalar la cortina y cerrar la tienda bien. Entonces, a eso se refiere, pero hay mucho escrito de eso, hay muchas diferencias. La gran mayoría se dedican a eso. El hombre sabio, no, pues por ejemplo, Lao Tse tiene muchas referencias a este respecto. Entonces, el hombre sabio sabe cuál es lo... Por ejemplo, dice Krishnamurti, entre dos opciones, entre dos caminos, usted elige el camino más corto entre dos puntos, dice no, elijo el camino que causa menos sufrimiento. Para mí ese es mi camino mejor. Esa ya es una respuesta con más sabiduría porque la otra es una respuesta de conocimiento, el elegir la ruta más recta para... Eso nadie te lo va a cuestionar en los que usan el conocimiento, que es la ciencia, la otra sí. Hay científicos que son verdaderos scholars, como este que puse ahí, que es Edward de Bono, como el que se murió, que es Maturana, y otros más, ¿no? Que te hacen a veces frases muy chistosas, ¿no? Dice, si tienes un hueco en el corazón, rellénalo de amor, porque si no se te llena de fibra colágena, dijo uno. Claro, eso es híbrido, porque va para los técnicos que tienen el conocimiento, pero también va para los más filosóficos, hablando de que los huecos en el corazón es como un sarcasmo, en realidad. Pero hay muchos filósofos, y de hecho tengo unos vídeos ahí que más adelante les pasaré, en donde van ustedes a ver cómo habla gente, como un científico muy materialista y un científico que como que ya llegó a la idea de ¿para qué es esto? ¿Esto para qué sirve? O sea, ¿cómo nos puede hacer mejores seres humanos esto? Y hay una diferencia abismal entre unos y otros. Entonces, los dos son hombres de ciencia, pero son muy diferentes. Y uno es un hombre más sabio, el otro es un hombre más acaparador de conocimiento. Y a veces, lamentablemente, también en la teosofía nos pasa, ¿eh? Ahí tenemos personajes muy sabios y tenemos personajes que son acumuladores de conocimiento. Y los dos sirven para lo suyo. Cuando necesitamos una cita importante que no sabemos dónde está, pues vamos a ver el del conocimiento. Cuando necesitamos un consejo para llevar mejor nuestra vida, vamos a ver al otro. No vamos a ver al del conocimiento. Bueno, es lo que te puedo decir. Hay ¿Alguna una, otra pregunta?
Sí, hay dos personas levantaron la mano, Bretón y luego Carmen Mesegué. Bretón, espero que no seas el famoso filósofo que estuvo en México muchos años. Bien considera. Buenos días por acá, por México. Eso de la ciencia moderna que usted menciona, podríamos decir que son aquellos tiempos pasados, por ejemplo, hablando de un Enoch o Enoch, él contemplaba una ciencia moderna en su tiempo. Ahora que estoy oyendo que es especulativa, la ciencia, la religión, todo eso, ¿eso qué viene siendo? Ya la ciencia de hoy en día, se puede decir, si aquellos tiempos fueron pues que fue ciencia moderna, ahorita es ciencia igual moderna, viene siendo lo mismo, por sus épocas o por sus siglos. No, yo creo Puede que, ser. acuérdense que muchos de los grandes clarividentes que hemos tenido en la antigüedad, pues veían en realidad todo el devenir de la humanidad, que repite al desarrollo de otras humanidades en otros contextos. Entonces ellos sabían que iba a haber un problema con la revolución industrial, con el materialismo excesivo, y que al llegar a tener un acopio de conocimiento muy grande sin madurar lo suficiente, pues iba a pasar lo que hemos hecho, las guerras mundiales del siglo XX. De hecho, Krishnamurti lo comenta en algunas de sus conferencias. No, yo creo que cuando hablan de ciencia moderna, independientemente de qué se están refiriendo, es la ciencia más materialista, porque está llena de aparatos, y que normalmente se dedica a hacer descubrimientos que sorprendan a la mente inferior de los que la escuchamos, porque nos sentimos, porque al final soterradamente está cómo hacer visible lo invisible. Al final ese es el gran dilema, cómo ver más, como le pasó en la época de los microscopios, que eran invisibles para nosotros, las bacterias le hicieron visibles, wow, o Wilkins y, ¿cómo se llama? Watson, Crick y Wilkins con el premio Nobel, que cuando descubrieron y pudieron fotografiar la estructura del ácido desoxirribonucleico. Entonces la gente dice, ¡ah! O sea, en ese momento todos los que estamos en el plano físico nos sorprendemos. La teosofía nos enseña, oigan, no, pues que desarrollense, vean con sus propios ojos, desarrollen sus habilidades. Si empiezan a trabajar interiormente, van a crecer. Y cuando crezcan, van a ver, van a observar cosas donde ya no es necesario que crean en ellas. Compruébenlas, es lo que dice HPV. Yo creo que a eso se refiere lo que estás comentando en tu pregunta. Entonces, cuando están hablando en estos libros sagrados de lo moderno y lo antiguo, pues sí hay que ponerlo en contexto. Pero de lo que estamos hablando en esta charla es que lo moderno es lo de hoy, lo que vemos hoy en día, ¿no? Que es, pues todo está manipulado, las fuentes de información, las que antes eran agencias muy serias, pues también ya cayeron y hay muy poco que podamos leer. Le hemos dejado el poder de lo que nos ponen enfrente estas agencias y discutimos y obedecemos lo que nos dicen, en vez de tener un criterio a lo mejor más cuidadoso en relación a eso. Que eso es otro tema, es un tema muy largo para discutir, pero es un tema en el que nosotros como teósofos debemos reflexionar, ir y averiguar. Y nos ha pasado en Puebla, hubo un terremoto alguna vez y estaban los reporteros casi poniendo piedras ahí para que la foto fuera conmovedora, en la única calle donde había habido un muro que se cayó. Y pusieron las fotos, salió en todos los periódicos del mundo el terrible terremoto que había habido, con las mismas fotos de las piedritas. ¿Sí me explico? Y claro, le preguntan a los demás, ¿cuál? Sí, terremoto, sí se movió, no se cayó nada, ni una lámpara, no pasó nada, ni un vaso se cayó, pero sí me explico. Hay una manipulación, hay una necesidad de generar seguidores por todos lados que hace que pongamos nuestra cabeza en cosas donde no la debíamos poner, habiendo todo un camino que debemos transitar y que de alguna manera no es que esté olvidado, pero ahí está, porque estamos distraídos con estas cosas. Bueno, espero haberte contestado. Sí, no, sí. Otra pregunta, creo que está Carmen, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ah, gracias, porque andaba mal la computadora. Hace ratito que me preguntaron sobre la hipocondria. En mi casa se oyó mucho hablar de la hipocondriasis o que no fuéramos hipocondríacos. Pero a mí me sucedió un caso muy especial. Mi hijo a los 18 años tuvo cáncer. Uy. Y murió a los 48. Pero a los 18 años me dice el doctor, denle lo que quiera,
déjelo ir a donde quiera, porque pues, estaba en el tiempo de los hippies, se me iba, se salía y no me avisaba y me hizo sufrir un poco. Pero me dice, él no sufra, déjelo, él así va a vivir, porque se va a morir, señora, se va a morir, siendo su médico. Y yo, pues me aferraba que mi hijo no podía morirse, ¿verdad? Pedía y bajaba a los cielos y no sabía qué tantas cosas hice, que gracias a Dios mi hijo se salvó. Pero el caso fue yo vi que él acababa de morir, el doctor, acababa de morir su madre de cáncer cerebral, un tumor cerebral. Y entonces dije, él no podía, como médico no podía salvar a su madre por cómo estaba. Y como vio que mi hijo tenía también el cáncer, me dijo, se va a morir igual que su mamá. Pero pues mi fe me hizo que me agarrara a otra fuerza. Y a eso pienso yo que mi hijo se salvó, murió a los 48 años y no de cáncer, nunca más le volvió ni le resucitó. Así que a los 48 murió de infarto. Pero pues fíjese nada más lo que un pensamiento, digo yo, una creencia, una fe pudo haber hecho. Y también oí hace rato a la hermana Teresa. Yo me acuerdo de mi primer raya, perdón, no va con lo del tema, pero me acuerdo de mi primer raya. En mi casa estábamos tan muertos de hambre que me agarré mi dinero, mi raya, y me fui al mercado y compré una cajetota de esas de 2 litros y me la llevé a la casa y atrás del sillón de la sala me escondí a comérmela. Me cachó mi hermana y me decía, dame, dame, y le decía, no, porque es mía. Todo lo contrario de ti, hermanita, dispénsame. Bueno, Muchas traducción gracias, para hermano. los hermanos de América Latina. Cajeta de dulce de leche, cacharon es que me encontraron y mi primera raya es mi primer sueldo. Bueno, Sí, sí. ¿alguna otra pregunta, chicos? Muchas gracias. A ti. Yo, Enrique. Sí. Ah, Salomón. Oye, pues es muy desanima mucho todo esto que estamos viviendo. Y te quiero preguntar, ¿podemos esperar que la ciencia moderna y toda esta manipulación de las noticias, de lo que nosotros debemos seguir de acuerdo con estos manipuladores, pueda mejorar o las cosas seguirán empeorando? ¿O qué es lo que procede en nuestro futuro? Porque de por sí ya estamos viviendo una situación bastante difícil. ¿Esto va a continuar o crees tú que va a mejorar un poco? ¿Cómo sería? Gracias. Yo lo que creo, es una opinión personal, hay ciclos dentro de ciclos y hay ciclos donde a veces les toca más a un lado y a veces toca más del otro. Entonces, pero dentro de esos ciclos, para aprovechar esos ciclos, hay organizaciones pensantes como las nuestras que deben poner su granito de arena, como ya puse en uno de los slides, influyendo a los científicos, porque nosotros no somos para salir a presumir lo que somos, somos para ayudar a los que sí van a hacerlo. Entonces tenemos que llegar a las personas que tienen como cierta relevancia, tanto en la ciencia como en la política y lo que sea, y acercarnos a ellos para que tomen mejores decisiones, y si a través de lo que nosotros podamos asesorarlos toman mejores decisiones, nosotros nos mantenemos en el low profile, pero al final conseguimos que las cosas mejoren. La misma Blavatsky lo hacía, o sea, ella al final figuró porque era obviamente la potencia de las ideas que tenía era enorme, pero hay muchos teósofos de los que se sabe muy poco que han influido muchísimo. Y esa es la tarea que yo creo que tenemos que hacer todos nosotros y otras personas de otras escuelas serias que también hacen prácticamente lo mismo, es lo que te puedo decir. Entonces sí es un poco, yo no diría que decepcionante, pero sí es como para ponernos a pensar y empezar a buscar qué podemos hacer para no caer en esas tentaciones de indignarnos, inflamarnos por alguna situación o simplemente dedicarle demasiado tiempo porque son al final procesos de manipulación. Qué mal debe estar el gobierno de la India, está mucho peor que el de acá. Fíjate nada más, ¿sí me explicó? Empieza uno a hacer un montón de sistemas cognitivos
que están perfectamente pensados para que todos podamos dirigir nuestra racionalidad en un sentido o en otro. O sea, hay que salirse de la caja, como dice Edward de Bono. Hay que moverse, o hay que leer más a Maturana ahora que murió. Maturana vino aquí a Cholula algunas veces y era un hombre extraordinario. La esposa también, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, era un hombre increíble, muy desarrollado. Al final se regresó a la Universidad Católica y bueno, pues murió, pero hay que leerlo. Tiene su última obra que les puse ahí. Son hombres diferentes, hay que leerlos, porque dicen cosas diferentes y nos ayudan a reflexionar mejor. Muchas gracias, Enrique. Felicidades. Otra pregunta. Hay un comentario en el chat de Gaspar Torres, muy profunda y didáctica, pero estas referencias a la comunidad de Sri Lanka y su exilio, entre comillas, muy importante y casi desconocida, lo cual es el gran brillante junto con las otras referencias finales que la hacen más práctica y mística. Pues muchas gracias, Gaspar. Viniendo de tu parte es todo un cumplido. Bueno, chicos, pues nos esperan como 2 o 3 sesiones más porque el tema es largo. Y sí quiero, cuando entremos en ciencia, van a ver que no es nada para impresionarse. Yo he sido científico muchos años de mi vida. No es nada para... Simplemente la ciencia ha generado como una burbuja para que vemos un ser de batita, calvo y con sus gafas y pensamos que ese tiene todo el conocimiento perpetuo ahí metido y no es cierto. En realidad hay de todo en todas partes y hay que ver siempre con cierto escepticismo lo que a veces los hombres de ciencia dicen, como para tener un criterio peculiar y saber dirigir nuestra vida y no dejarle todo a ellos porque filósofos no son, simplemente ellos lo que hacen es hacer descubrimientos. Ya lo veremos en la siguiente sesión que tengamos, que será el próximo domingo, y si no acabamos probablemente habrá otra más entre semana. Muchas gracias, Emilce, por la grabación y por estar con tu bosque morado ese que pones detrás, siempre presente en las charlas que damos. No, gracias a vos. Y gracias a... Hermosa conferencia. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Y en nombre de la Federación Teosófica Interamericana y para todos los hermanos de habla hispana, le damos las gracias a todos los presentes y nos vemos la próxima semana. Así es que gracias. Y gracias, Enrique. Por tu actividad. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias, Magali. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias.